Hola, mi nombre es Osvaldo Gerardo Vázquez García. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 210-225-57. El módulo que estoy cursando tiene por nombre Teoría General del Proceso 1. El reto al que le daré contestación es Reto 4, Funciones de la Fiscalía. Y el nombre de mi asesor es José Antonio Apipil Huasco Ramírez. Para este caso se nos pide que analicemos un caso en concreto, el caso de Roberto Ramírez Trejo. Se nos menciona que Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de la policía municipal por encontrársele un paquete de hierba verde, al parecer marihuana, con un peso de 5 kilogramos aproximadamente. En compañía de esta persona se encontraba un menor de 8 años, al que, para proteger su identidad, le llamaremos Julio N. Una vez analizado este caso, vamos a darle contestación a las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo? Bueno, como pudimos leerlo, eh, los policías municipales correspondientes a la jurisdicción en que se suscite el caso son quienes darán la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo. La segunda pregunta es: ¿cuál es la función del Ministerio Público para este caso? En este caso, la función sería recibir a los primeros respondientes junto con el señor Roberto Ramírez Trejo, inmediatamente turnarlo con el médico legista y posteriormente tomar la declaración de los policías municipales, donde aclaren lo sucedido y se esclarezcan las dudas de por qué se presenta de esta forma el señor Roberto Ramírez Trejo. También se consignará al laboratorio la hierba que se le encontró para que se determine si la sustancia que se le encontró se trata, en este caso, de marihuana y de si en verdad existe un cuerpo de delito. Una vez que se determine todo esto, se va a integrar a la carpeta de investigación y se va a turnar al juez de control. La tercera pregunta es: ¿cuál es la función del Ministerio Público con relación al menor de edad? Y en este caso, al menor de edad se le turnará al Ministerio Público Especializado de Menores para que se ponga a disposición de sus tutores legales o de algún adulto mayor que sea familiar directo de él. La cuarta interrogante es: narra la función que desempeñan los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución. Para este caso, los jueces de control deben verificar que no se haya roto la cadena de custodia desde que se le detiene a Roberto Ramírez Trejo hasta que es puesto a disposición. También tendrá que verificar si existe algún acto de tortura, verificar que todo esté en orden y preguntar cómo se declara el acusado, en este caso, Roberto Ramírez Trejo. Una vez que la carpeta de investigación esté completa y correcta, se va a turnar al juez de enjuiciamiento, quien va a determinar si el señor Roberto Ramírez Trejo es culpable o inocente. Una vez turnada la sentencia o hecha la sentencia, se va a turnar esta misma a el juez de ejecución, quien va a verificar que se ejecute tal y como fue dictada. También verificará que a Roberto Ramírez Trejo se le ubique dentro de la población del reclusorio en caso de ser culpable, o que se ponga en libertad y se destruya su ficha signalética para que no quede algún antecedente penal en caso de que Roberto sea inocente. La quinta pregunta es: una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictaminado una sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles medios de defensa puede interponer contra la sentencia dictada? Y para este caso en específico sería un amparo, en caso de que se considere y se tengan pruebas de que en algún momento fueron violentados sus derechos. La sexta y última pregunta es: ¿pueden ser removidos de su cargo los elementos de la policía municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo? Argumenta tus respuestas. Para poder responder esto, primero tenemos que entender que este es un asunto de fiscalía y esta no tiene la facultad de destituir de su cargo a los policías, ya que no tiene la competencia. Para que entonces se puedan remover a los policías de su cargo, tendría que remitirse a el órgano correspondiente. Este tendría que tener una copia certificada de la carpeta de investigación para saber qué es lo que los policías declararon cuando se detuvo a Roberto Ramírez Trejo. También se tiene que analizar el tipo de lesiones y el expediente de los policías.
Solo de esta manera se va a poder determinar si hay algún tipo de razón para aplicarles una sanción o, en caso debido, para removerlos. Para finalizar, se nos pide que concluyamos con un análisis en donde se explique qué funciones de la Fiscalía están involucradas en este caso. Y para empezar tenemos que entender que las funciones de la Fiscalía es investigar el delito, esclarecer los hechos y dar un correcto seguimiento al caso para procurar la defensa de los derechos humanos. Para este caso en particular, todas estas funciones se ponen en práctica, ya que tendrán que investigar si es que en verdad existe un delito. También tendrán que esclarecer el porqué de los golpes que presenta el señor Ramírez Trejo y tendrán que seguir el proceso correctamente para que de esta manera se pueda verificar que se están velando por los derechos de la persona y también por el bienestar de la sociedad. Podemos entender que las funciones de la Fiscalía son importantes para este caso en particular para que no haya un malentendido posterior o para que si es que existe alguna laguna de información en este caso sea respondida, sea llenada de manera que el caso pueda ser resuelto de manera correcta y no haya ningún problema en el futuro.